Capital Sonoro. Capital Político. Capital Político es un podcast que semana tras semana, 2 veces a la semana, se encarga de analizar las noticias más importantes de Colombia y el mundo. Recuerden siempre escucharnos los miércoles y los fines de semana. Si el ruido y el frenetismo informativo ni siquiera la ha dejado ver cuáles son las noticias, aquí se las ponemos en bandeja. Mi nombre es Juan Pablo Conto y entro al campo de juego de las múltiples tareas que Santiago Rivas debe abordar por el bendito puente que se avecina. Arrancamos con nuestro acostumbrado repaso, que sobre todo se centrará en las últimas movidas en el Congreso, que sesiona hasta el 20 de junio. Seguimos nuestro episodio con la aprobación del proyecto que crea la jurisdicción agraria y rural y el reconocimiento al campesinado como sujeto de derechos y de especial protección. Luego tendremos un bloque para hablar de violencia, la que se está buscando, que se ha pasado y la que con tristeza sigue ocurriendo. Primero hablaremos de la negociación con el ELN, el diálogo social, pero también de los presuntos secuestros que tuvieron lugar en estos días. Y luego sobre un presunto caso de abuso policial en Altos de Casucá, en el municipio de Soacha. Y cerramos el episodio de hoy con 2 noticias internacionales. Una, la del naufragio en las costas griegas de un barco en la que ya se cuentan hasta el momento de la grabación de este podcast 78 muertos y que sigue poniendo la problemática de la migración como una urgente en nuestro mundo contemporáneo. Y terminamos con el caso de Trump, que vuelve y hace temblar el panorama político de Estados Unidos. Está robusto, por lo que empecemos de una vez. Para hacer nuestro pasón, nuestro acostumbrado repaso, estamos como de costumbre con Claudia Ospina. Claudia, bienvenida a Capital Político. ¿Cómo está, Juan Pablo? Bueno, lo vamos a centrar en el Congreso. ¿Qué ha pasado en el Congreso? Que sesiona hasta el 20 y pues la vaina se está moviendo. Arranquemos con el debate que busca regular el uso adulto del cannabis, que había quedado aplazado para hoy 16 de junio. Cuéntenos la historia detrás de este aplazamiento, no tanto como la pelea en sí, sino qué es lo que nos muestra. Algo está pasando con los verdes y qué pasó finalmente, dónde queda finalmente pues este proyecto. Este proyecto, como es un acto legislativo, tiene 8 debates, entonces ha sido un camino bastante largo para algo que no es un secreto, pues es un tema sensible en un país tan conservador que ha tenido obviamente bastantes retractores, que cada debate es una victoria, ¿verdad?, muy grande. Y esta última recta es pues la más difícil porque estamos hablando de una plenaria en el Senado. Este proyecto viene de Cámara, entonces el Senado ya es un terreno distinto. Y en el debate que se hizo ayer, jueves 15 de junio, la verdad, pues se tuvo que aplazar, se acabó la sesión por una discusión que hubo entre los congresistas Cintia Asprilla y JP, que pues no nos vamos a centrar en la discusión, pero sí en cómo esto evidencia un partido verde, pues la Alianza Verde muy dividido, y en este tema especialmente que uno creería que es un partido que ya garantiza que va a votar positivamente. Sumado a eso, pues el panorama no está fácil porque, como usted bien lo dijo en la introducción, el Congreso sesiona hasta el 20 de junio. Después hay extras, pero este tipo de debates se tienen que hacer, este tipo de proyectos se tienen que debatir hasta el 20 de junio, que es el próximo martes. El lunes es festivo nuevamente en Colombia. Entonces, la probabilidad de que sesionen y voten el lunes, pues todavía está incierta. Y el 20 de junio hay 2 factores. Uno, hay marcha de la oposición. Entonces eso puede dilatar todo. Y 2, que al ser el último día posible para debatir este proyecto, sí o sí se tendría que aprobar el mismo texto que se aprobó en Cámara de Representantes porque no hay tiempo de conciliar. Recordemos que a veces las 2 cámaras, tanto Senado como Cámara de Representantes, deciden o hacen textos distintos y luego concilian en uno solo y ese es el que queda. En este momento no hay tiempo para eso, así que este es como un pero más que se le suma. Entonces vamos a ver, todavía es bastante incierto y triste, pues porque el camino fue muy largo,
pero sí es importante aclararle a los que nos escuchan que si llega a no pasar el 20 de junio, pues simplemente se archiva y tendría que volver a empezarse el proceso. Vamos entonces ahora con la reforma pensional. Brevemente, no, quizás no hay mucho que decir, pero hagamos un recuento de lo que ha pasado en estos días. Bueno, la reforma pensional, que ha estado muy paralelo a la reforma laboral y que se tenía ahí como muy calladita, ha logrado fácilmente empezar su proceso. Entonces ya fue aprobada en la Comisión Séptima el proyecto. Esto ya pasará después a plenaria. Seguirá seguramente en la otra legislatura, pero ya tiene vida. Ya que haya empezado el debate, genera que haya como un salvavidas y que simplemente siga el proceso. Entonces, pues por ahora empezó bien. Todavía le falta camino, pero pues ya fue aprobada en la Comisión Séptima del Senado. Y ya que la mencionamos con la reforma laboral, cuéntenos el tinglado que tuvo lugar en el Partido Conservador que rodeó lo sucedido, pues, con respecto al avance de esta reforma. Bueno, la reforma laboral, a diferencia de la pensional, sí ha tenido un montón de trabas en la Cámara de Representantes, en la Comisión Séptima también, pero de la Cámara de Representantes, porque se ha intentado empezar el debate varias veces, varios días, y siempre hay falta de quórum. Entonces, por falta de quórum, no se puede empezar y se vuelve a aplazar. Pero ayer, viernes 15 de junio, se dio un milagro. O sea, ya dijimos como, wow, el milagro de la vida. Y el milagro se llama Jorge Alexander Quevedo, que es del Partido Conservador. Él estuvo presente en la sesión, lo cual permitió que se diera el quórum. Luego se votó la ponencia positiva del proyecto con 9 votos a favor. Pasó. El señor estuvo literal en el momento en que llamaron a lista pues para ver si había quórum y se salió. Entonces él le dio vida a eso. Y por tema de bancadas, esto es importante también explicarlo, hay una cosa que es la ley de bancadas y es que el partido como tal decide algo y se supone que todos sus integrantes deben cumplirlo. Que esto también se suma un poco a la pelea que hay con el Alianza Verde y es que muchos no quieren como cumplir lo que la bancada ha decidido. En este caso, el Partido Conservador ya había tomado la decisión de no asistir a las sesiones para afectar esto y que no hubiera quórum, pero pues este señor sí asistió y por esa razón lo sancionó el Partido Conservador por 90 días para no tener voz ni voto. Entonces está sancionado por un tiempo y ya, pues bueno, dio el milagro, no sabemos cómo, conocemos el santo, pero no el milagro detrás, pero pues sí le dio vida al proyecto y la reforma pues seguirá su trámite, que hasta hace unos días pues la verdad se estaba ya viendo bastante difícil que pudiera seguir su curso, pero pues se logró. Terminemos como este breve repaso por el Congreso con otros menesteres, matrícula cero, código electoral, denos como una pequeña actualización sobre estos temas. Sí, estos son los del pan caliente, muchos los que acabaron de pasar, porque esto se debatió hoy viernes 16 de junio. Como buenos colombianos, todo a última hora, entonces estos últimos días todos trabajan todo el tiempo. Entonces, en el tema de matrícula cero, que es un proyecto muy chévere que le busca garantizar la matrícula cero a estudiantes de universidades públicas, fue aprobado por el Senado, ya era su último debate, entonces pasa a sanción presidencial y ya, pues este es una muy buena noticia, especialmente pues para los estudiantes. Y lo que está sucediendo en este momento que todavía estamos en vivo es el debate de la reforma al Código Electoral en Cámara de Representantes, un proyecto que tiene bastantes enemigos, bastante gente pues que no quiere que pase. Está todavía en debate, entonces de esto hablaremos la otra semana dependiendo de lo que se apruebe, pero pues sí es uno de los temas álgidos, especialmente en la Alianza Verde, donde congresistas como Katy Juvenao pues han sido opositoras a este proyecto. Pero bueno, en esto va por ahora. eh, y les estaremos contando la otra semana al final qué terminaron decidiendo los congresistas con el código electoral. Y terminamos con un pequeño extra que son los viajes de Gustavo Petro, que está en Alemania, vuelve en estos días a Colombia, vuelve a viajar a Europa, después a París. ¿A qué se puede deber esta hipermovilidad que hay detrás de estos viajes? Bueno, sí, este es un tema curioso que salió a la luz hoy.
no, obviamente, como siempre, pues hay gente que dice que es el colmo que el presidente tenga que hacer, en este caso, contextualizo, está en este momento en Alemania, va a viajar o está viajando en este momento para llegar hoy a Colombia y vuelve a viajar el martes a París. Entonces, pues sí hay como un debate de, bueno, ¿por qué tiene que hacer estos viajes si ya estabas en Europa? Pues quédate allá. Pero estoy segura que si se hubiera quedado allá, hubieran dicho ya que se quedó en Europa. O sea, como así, porque está en vacaciones. Entonces, bueno, como siempre, cualquier decisión que tome va a tener pros y contras. Pero en este caso, uno puede ser que venga a celebrar el Día del Padre, ¿por qué no? Pero dos, mañana sábado, 17 de junio, se va a condecorar a las personas que hicieron parte de la búsqueda de los niños indígenas que se encontraron el viernes pasado. Entonces, pues ese también es uno de los motivos por los que viaja. Así que queríamos como dar también este dato para contextualizarlo sobre lo que está haciendo el presidente. Claudia, muchísimas gracias por este repaso y por su presencia, como siempre, en Capital Político. No, gracias a ustedes. En estos días, la plenaria del Senado aprobó el proyecto que crea la Jurisdicción Agraria y Rural, con la que se busca resolver los problemas de tierras en el país y que prioriza la garantía del acceso efectivo a la justicia en zonas rurales y la protección a los campesinos víctimas del conflicto armado y a grupos étnicos. Esto responde al cumplimiento del primer punto del acuerdo de paz con la extinta guerrilla de las FARC firmado en 2016 y a las recomendaciones del informe final de la Comisión de la Verdad. También tuvo lugar la modificación a la Constitución Política de Colombia para reconocer al campesinado como sujeto de derechos y especial protección, modificación que fue aprobada en su último debate el pasado miércoles 13 de junio por unanimidad. Ambos proyectos quedaron listos para sanción presidencial. Para intentar hilar lo que esto significa y buscarlo centrar en parte en términos de restitución de tierras, nos encontramos con John Jairo Rincón García, director social de la Unidad de Restitución de Tierras. Aquí abordaremos una conversación que continuará y a la que invitamos a hacerle seguimiento en el programa El Lunes de Santiago Rivas, que abordará este tema también. Saludamos entonces a John Jairo Rincón García. John, bienvenido a Capital Político. Bien, gracias, Juan. Muy amables por la invitación. Bueno, son varios temas los que digamos, han ocupado la agenda en estos días alrededor pues, de la aprobación del Congreso del proyecto que reconoce al campesinado como sujeto de derecho y especial protección, la jurisdicción agraria. Pero bueno, quisiera empezar con un marco un poco fuera de esta coyuntura y hablar de la implementación de los acuerdos de 2016 en términos de restitución. ¿Qué ha sucedido en este ámbito en estos 10 meses de gobierno? El tema de restitución de tierra quedó incorporado en el punto 5, reparación, medidas de reparación integral para la construcción de paz, punto 5136, y se concretaba en los municipios PEDET. Específicamente, en estos municipios PEDET, a primer semestre de 2023, había cerca de 47.000 solicitudes que habían sido decididas de fondo. De estas, 30.410 fueron no inscritas y 16.130 se inscribieron. Al inscribirse, se empieza a dar vía libre para la preparación de la demanda. Del conjunto de solicitudes con decisiones de fondo que fueron inscritas, 16.630, se presentaron ante los jueces 15.056 solicitudes ya para entrar a proceso judicial. De 170 municipios que estarían potencialmente incorporados en la jurisdicción institucional de la unidad de restitución en las distintas territoriales. De las 15.000 solicitudes, estas se encontraban en 128 municipios de los 170. Ahora bien, es importante señalar que en varios de estos municipios la situación de orden público no es la mejor por estos tiempos y eso dificulta mucho no solamente el desarrollo del proceso de restitución, sino en general toda la actuación institucional del Estado.
si bien la implementación del conflicto ha servido para estabilizar en términos de acción militar y violaciones de derechos humanos algunas regiones, hay otras en las que está a la orden del día el conflicto armado. Pasemos ahora sí, John, a hablar de la aprobación en el Congreso del proyecto que reconoce al campesinado como sujeto de derechos y especial protección. ¿Qué significa esto y cómo esto se hila a las promesas dadas por el gobierno? El texto que se aprobó esta semana en Cámara de Representantes modifica el artículo 64 de la Constitución Política de Colombia y básicamente termina señalando que es deber del Estado promover el acceso progresivo a la propiedad de la tierra del campesinado, de los trabajadores agrarios en forma individual, asociativa, y que el campesinado es sujeto político de derechos y especial protección, teniendo un reconocimiento del particular relacionamiento del campesinado con la tierra para la producción de alimentos y la garantía de la soberanía alimentaria, reconocimiento de las territorialidades campesinas, de las condiciones geográficas, demográficas, organizativas y culturales que lo distingue de otros grupos sociales. Se había tratado de desarrollar esto en los 4 años anteriores en el Congreso, sintetiza una lucha histórica que el campesinado tuvo, es la posibilidad de que el Estado concentre su mirada en una población que lo requiere. Ahora bien, no significa, y esto no debería dar como resultado, una competencia negativa con otros sujetos que pueden necesariamente estar compartiendo indicadores de pobreza y situaciones de exclusión y miseria. Y vamos ahora, John, con la jurisdicción agraria. ¿Qué está sucediendo con esta? Y en este sentido, ¿cómo avanza la reforma agraria? ¿Está en curso? ¿No? ¿Cómo podemos leer este momento? Yo no conozco en detalle cómo quedó aprobado el proyecto de ley y la perspectiva. Entiendo sí que había una discusión importante entre la jurisdicción agraria como una jurisdicción especial aparte o como una rama más de la jurisdicción ordinaria que tenía constituido el país. Lo que sí tengo claro es que es un avance súper importante en la materialización de los acuerdos de paz. La reforma rural integral planteaba la constitución de la jurisdicción agraria como un referente y un mecanismo importante para que la sociedad resolviera de otra manera los conflictos por la tierra y los conflictos que se presentan en las zonas rurales. Varias de las voces críticas planteaban la necesidad de constituir una jurisdicción agraria y ambiental, por ejemplo, dada la conflictividad asociada no solamente a relaciones de tenencia, propiedad, uso y acceso a la tierra, sino también la conflictividad, por ejemplo, por el uso del agua. Tal vez este aspecto siga siendo una deuda para la sociedad, pero en cualquier caso se constituye en un avance fundamental para la implementación de los acuerdos de paz. ¿Y cómo interpreta usted, digamos, si empezamos a unir cosas como que está teniendo lugar esa mirada retroactiva o esa búsqueda de subsanar esas omisiones históricas frente al campesinado? En los años 60, realmente finales de los 60, principios de los 70, la política de reforma agraria que se empezó a impulsar desde el gobierno de Carlos Lleras Restrepo implicó un proceso de movilización muy fuerte de la sociedad, no solamente del campesinado, sino de la sociedad, incluidas las élites aquí, para modernizar las relaciones económicas y las relaciones laborales en el país y en las zonas rurales. Esto implicó una postura muy fuerte contra el latifundio improductivo y por la vinculación de tierras eh, altamente productivas a la economía nacional y por garantizar el acceso a la propiedad de la tierra de sectores de la población que la tenían enajenada. Esto en el fondo tenía un proceso de base político importante en el sentido de querer garantizar capacidad de ingreso a la gente en las zonas rurales y poder constituir, si se quiere, una capa media de población que al tener dinero e ingreso por la producción de la tierra pudiera tener plata para comprar bienes de consumo, dinamizando la industria nacional. Es decir, ahí el proceso de reforma agraria estuvo atado
a una dinámica de modernización económica muy importante y requirió para ello la movilización del campesinado desde el Estado, ¿cierto? Que es un poco lo que se termina reeditando acá para poder garantizar una base política importante favorable al tema de la redistribución de la propiedad de la tierra, porque si bien se llegaron a adjudicar cerca de 1.500.000 hectáreas en todo el proceso de reforma agraria, esto no significó la eliminación de la concentración de la propiedad, ¿cierto? La concentración de la propiedad siguió creciendo, se exacerbó incluso en el peor periodo del conflicto armado, de ahí el abandono y el despojo forzado de tierras y de ahí el origen de la unidad de restitución de tierras. Y ahora el gobierno colombiano plantea nuevamente convocar al campesinado, lo hizo a través de la Convención Nacional Campesina, donde se comprometió, entre otras cosas, a impulsar la reforma agraria, el acceso a la tierra, y se comprometió al reconocimiento del campesinado como sujeto social y político. Perfecto, pues John, muchísimas gracias por aceptar la invitación a Capital Político. Espero que volvamos a conversar y poder hacer seguimiento pues a todos estos procesos y cómo marcha, digamos, estos retos que se plantea pues desde muchas áreas y que obviamente tendrán a la unidad de restitución de tierras como protagonista. Vale, Juan, muchas gracias. Recuerden que esta conversación continúa en el lunes con Santiago Rivas, no se lo pierdan. Pasamos a un bloque en el que hablaremos de dos temas. Por un lado, los avances y retos en el proceso de negociación con el ELN y un presunto caso de abuso policial en Altos de Casucá, en el municipio de Soacha. Empecemos con el ELN. El pasado viernes 9 de junio se cerró el tercer ciclo de negociación entre el gobierno nacional y esta guerrilla. Allí, junto al acuerdo de cese al fuego bilateral y temporal, se dio a conocer lo pactado sobre participación, que incluye la creación de un Comité Nacional de Participación, valga la redundancia, que será el organismo encargado de recoger, sistematizar y presentar las propuestas de la sociedad civil que deben ser acogidas por la mesa de negociación. Ese comité debe ser instalado el próximo 25 de julio. Estamos con Luis Eduardo Celis, asesor de la Fundación Paz y Reconciliación Pares, continuos invitados a este podcast. Luis Eduardo, bienvenido a Capital Político. ¿Cómo está? Juan Pablo, un saludo para ti y para toda la audiencia y gracias por esta oportunidad de diálogo. Luis Eduardo, quisiera arrancar por sus conclusiones del tercer ciclo. Hace poco usted dio a conocer algunas reflexiones o algunos puntos sobre lo que allí se acordó. ¿Qué dicen estos puntos o a qué conclusiones llega usted? Pues yo creo que es una muy buena noticia el ritmo que ha tomado la mesa entre el gobierno y el ELN. Eh, eh, Siempre tener presente que ha sido una negociación muy difícil, que este es el sexto intento de buscar una salida a ese conflicto, que se han creado unos mitos que no corresponden a la realidad, de que el ELN es intratable, de que no tiene voluntad de paz. Entonces yo creo que lo que demuestra el tercer ciclo es que se puede avanzar entre el gobierno y el ELN y que tenemos ahora una ruta fundamentalmente en dos direcciones. Una, buscar una distensión del conflicto con un cese bilateral que va a empezar a funcionar en las próximas semanas y una dinámica de participación de la sociedad. Arranquemos por ese primer punto, la distensión del conflicto. ¿Qué se acordó ahí? ¿Cuáles son como los mecanismos a los que se llegaron con el fin de lograr este objetivo? Se pactó un cese bilateral por 180 días. Rescato ese punto como un logro importante. Es la segunda vez que el ELN pacta un cese bilateral en toda su historia. El primer cese bilateral se logró antes de la venida del Papa Francisco durante el gobierno del presidente Juan Manuel Santos en octubre del 2017 y duró 100 días, o sea, 3 meses. Este va a ser un cese bilateral por el doble del tiempo y con un mecanismo de monitoreo y de verificación mucho más robusto del que se hizo en el 2017. Entonces, esto traducido en cristiano, ¿qué significa? Que las dos partes, el gobierno que representa al Estado colombiano y el ELN, han hecho un acuerdo
de parar las acciones ofensivas que se dan en el marco del conflicto, o sea que tienen la voluntad de no atacarse mutuamente. Y lo segundo es que vamos a tener en terreno unos mecanismos de monitoreo, de verificación del cumplimiento, donde va a estar Naciones Unidas, donde va a estar la Iglesia colombiana, donde van a acompañar comunidades en terreno para exigirle a las dos partes, tanto al gobierno y a sus Fuerzas Armadas como al ELN, el cumplimiento del derecho internacional humanitario. Pero en ese sentido, Luis Eduardo, hubo como pactos alrededor del cumplimiento de ese derecho internacional humanitario, teniendo pues en cuenta que la preocupación o lo que saltó a la vista en ocasiones anteriores fue la vulnerabilidad de la que quedaba la población civil, que quedaba inmersa en el conflicto. Sí, digamos lo que hay es un acuerdo de las dos partes de comprometerse a parar las acciones ofensivas y a buscar un cumplimiento del DIH en el terreno. O sea, yo creo que yo rescataría esos dos puntos. Esto es como una cosa que puede ir creciendo en positivo, porque hay la voluntad tanto del gobierno como del ELN de distensionar el conflicto. Lo otro que quisiera preguntarle sobre la participación de la sociedad civil, otro de los puntos que usted ya mencionaba. No sé si podamos poner la lupa en lo que allí se habló alrededor de este tema y cómo será la creación del Comité Nacional de Participación. Las dos partes han dicho, tanto el gobierno como el ELN han dicho que el corazón de este proceso es la participación de la sociedad. O sea que para que esto funcione, para que esta mesa de diálogos y negociaciones entre el gobierno, el presidente Gustavo Petro y el ELN funcione, tiene que haber una participación de la sociedad. Ese es el primer punto de la agenda que han pactado. Ese comité lo conforman 30 procesos, organizaciones, instituciones que van a tener el mandato de trabajar con la mesa en la construcción de un diseño de participación que debe estar integrado en un plan. ¿Participar para qué? Para establecer transformaciones que hagan viable la construcción de un acuerdo de paz. Entonces, ellos han definido que esta dinámica de participación que desarrolla el punto 1 de la agenda, que es la participación de la sociedad, el punto 2, que es una democracia para la paz, y el punto 3, que son transformaciones para la paz, se van a adelantar desde este momento, cuando se instale el comité, que como tú ya lo mencionaste, será instalado el 25 de julio, y esa dinámica de participación irá hasta el mayo del año 2025. ¿Sabemos como algún detalle cómo sería esa inclusión de lo que se hable dentro de este diálogo con la sociedad civil dentro de la mesa de negociación? Bueno, lo que se ha establecido es que este comité, conjuntamente con el gobierno y el ELN, tiene que definir esa dinámica de participación, que esa participación tiene que ser lo más diversa, incluyente posible, efectiva, y que esa participación es para establecer transformaciones, que esas transformaciones van a ser asumidas por las dos partes, como en un escenario de diálogo y de concertación. O sea, no es que todo lo que se hable, todo lo que se diga en esa dinámica va a quedar como un acuerdo, sino que eso tendrá que ser refrendado por la mesa. Pues que yo creo que eso tiene mucha lógica, porque en últimas esta negociación es entre el gobierno y el ELN, que se da en una dinámica de participación, sí, que se da en un sentido de inclusión, de diálogo, de liberación, pero en última las decisiones tienen que ser tomadas por el gobierno y el ELN en un marco del Estado de Derecho. O sea, el gobierno no puede hacer nada que no esté autorizado en el Estado de Derecho, no puede hacer nada que no esté autorizado en la Constitución Nacional. Ese es el marco en el cual se rige el gobierno, y entender que esta negociación es viable porque nosotros tenemos muchas cosas por resolver, muchos temas por resolver, sobre los cuales, digámoslo, tenemos un mandato constitucional. La Constitución dice que somos una democracia participativa, que la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento. Sobre esos dos parámetros, el gobierno se mueve para poder decir, es posible esta participación y es posible avanzar en transformaciones. Luis Eduardo, pues muchísimas gracias por acompañarnos en Capital Político una vez más, y estaremos haciéndole seguimiento a lo que suceda en esta mesa de diálogo.
Y cerramos este bloque sobre la violencia. El 11 de junio, en Altos de Cazucá, en el municipio de Soacha, hubo enfrentamientos entre los habitantes del barrio y la policía. De acuerdo con los ciudadanos, hubo violencia por parte de los uniformados y la fuerza pública dice también que fue agredida. Los hechos son poco claros. La policía fue a parar una riña, hay agresiones, a una moto que llevaba a un joven de 16 años con una herida de bala no lo dejan pasar. Hay incluso una amenaza con cuchillo por parte de uno de los policías a la población civil. Pero bueno, para intentar darle orden y saber qué fue lo que pasó en Altos de Cazucá, estamos con Alejandro Rodríguez, coordinador del Observatorio de Violencia Policial de la ONG Temblores. Alejandro, bienvenido a Capital Político. Hola Juan Pablo, muchas gracias por la invitación. Pues Alejandro, empecemos por ahí. ¿Qué fue lo que pasó? Pues lo que hemos logrado identificar es que efectivamente en horas de la mañana del día domingo 11 de junio se presenta una riña entre ciudadanos y digamos que hay un llamado a la policía para controlar la situación, pero pues la llegada de la policía no sirvió, digamos, para controlar la situación, sino que pasó todo lo contrario. La situación se intensificó, la violencia en la situación se intensificó, aumentaron los enfrentamientos y pues termina con el saldo de una persona, un joven menor de edad que murió, es asesinado y que al momento de hoy aún es motivo de investigación. ¿Qué han encontrado en esa triangulación de fuentes? ¿Quién era el joven? ¿Qué dice la familia? ¿Qué dicen los habitantes del sector? Bueno, pues hay una molestia muy grande por los habitantes del sector, tanto así que horas más tarde hubo una reacción, digamos, de rechazo hacia la estación de policía de Cazucá. El joven pues era una persona del barrio de Soacha, de Cazucá, que según lo que hemos visto en notas de prensa, pues era una persona pues pacífica que no se metía en conflictos. Algo que encontramos que, digamos, sabemos que es materia de investigación, la responsabilidad del homicidio al joven, al menor de edad, pero sí vemos que hay unos evidentes hechos de violencia policial que son realmente alarmantes. Por un lado, vemos a un policía usando un arma no convencional en términos de que no hace parte de la dotación de la policía, lo que parece ser un arma cortopunzante, un arma blanca. Vemos que el policía está acercando esta arma hacia un ciudadano y esto pues es realmente muy preocupante porque se sale de cualquier tipo de protocolo de acción de la institución. Por otro lado, vemos no solo una omisión de auxilio, sino una obstrucción de auxilio, porque se ve que los policías impiden que unas personas que van en moto llevando a este joven impiden que pase, ¿no? Y esto pues es también muy grave porque el rol de la policía es garantizar la seguridad desde un espectro amplio. Y en medio de ese conflicto se ve también a un policía pateando en el rostro a una mujer que está tirada en el suelo y el policía la agrede sin tener ninguna justificación para reducir. Entonces aquí vemos que independientemente de que esté siendo en materia de investigación la responsabilidad de el homicidio, pues ya de por sí hay tres casos que se pueden ver en el video de una acción policial pues totalmente errática y abusiva que se sale de todos los protocolos. Entonces aquí pues nos parece muy preocupante. La policía de Soacha se limitó a decir que estaban abriendo investigaciones y a decir que también hubo unos policías heridos, pero digamos que es muy importante que haya un anuncio constante de cómo van esas investigaciones, si van, digamos, en un buen camino. Y que digamos, haya información sobre qué va a pasar con estos policías que estaban cometiendo estos actos. Por lo menos el agente que tenía un arma blanca, un arma cortopunzante, debería ser inmediatamente suspendido de la institución, ya que esto es una falta gravísima, pues, al utilizar armamento que no hace parte del material de dotación policial. Entonces, en definitiva, como cuáles son las conclusiones de esto. Estamos hablando de un caso de abuso policial y cuáles son como los elementos que concluyen desde el análisis que ustedes han hecho. Mira, algo muy grave que suele ocurrir y que ya hemos identificado como un patrón es que las intervenciones de la policía en Soacha, en el municipio de Soacha, suelen ser muy violentas, ¿no? Esto, digamos que no digo que siempre sea así, pero sí hay una constancia, ¿no? Tenemos antecedentes como el CAI de San Mateo, tenemos antecedentes como el joven Duan que fue asesinado en el 2020 en un desalojo, entonces vemos que hay un uso de la fuerza muy violento cuando se trata de la policía en Soacha. Entonces eso ya nos prende una alarma de que algo está ocurriendo con las unidades de policía que se encuentran en el municipio.
Y pues por otro lado vemos que también hay como una constancia en un uso de la fuerza, no solamente desproporcionado, sino que también ilegal, hablando del arma cortopunzante. Entonces aquí vemos que en esta unidad específica de policía de Soacha, pues no se están cumpliendo con los principios del uso de la fuerza, ni tampoco con el rol de la policía, ¿no? Que el rol es garantizar, digamos, seguridad, garantizar la libertad de todas las personas, el mandato constitucional, pero lo que vimos es que la llegada de la policía terminó en alterar una situación mucho más de lo que ya lo estaba. Perfecto, Alejandro. Cambiando un poco de tema, pues recientemente 4 personas han sido judicializadas por la muerte de Juan Pablo González. Recordemos que Juan Pablo González fue acusado de abusar sexualmente a Hilary Castro en Transmilenio el pasado 6 de noviembre de 2022. Él termina en la URE de Puente Aranda y, según las pruebas presentadas, a los policías se les acusa de haber golpeado y torturado a González durante varios minutos, lo que terminó derivando o lo que derivó en su fallecimiento. ¿Qué se puede decir de este caso? ¿Cómo interpretarlo? E incluso, pues, entre las complejidades que se presentan, ¿cuál sería como la manera de proceder, por decirlo de alguna manera? Bueno, este es un caso, como bien lo dices, muy complejo, y aquí nosotros vemos como dos situaciones que se enmarcaron en el mismo caso, ¿no? Por un lado, el Estado, cuando una persona está bajo la custodia estatal, el Estado tiene la obligación de resguardarle la vida, sea quien sea, ¿no? Sea la persona, sea un acosador, sea la persona que sea. Al esto no ocurrir, al haber una presunta responsabilidad por acción de la policía, pero también por omisión, porque parte de las investigaciones también dicen que la policía no actuó cuando otros presos empezaron a golpear a este hombre, a Juan Pablo. Eso es un síntoma de un gran problema que existe en la institucionalidad carcelaria, y es que, digamos que el Estado no está siendo capaz de garantizarle la vida a las personas que están bajo su custodia. Entonces, esto nos muestra un problema englobado en el marco internacional de derechos humanos. Digamos que es una situación que se viene agudizando cada vez más, y es la no defensa del derecho a la vida de las personas que están bajo la custodia estatal. Entonces, aquí hay que tomar medidas inmediatas, porque efectivamente estos pues, son escenarios que se llegan a repetir, y que además, en el segundo aspecto que quería traer, pues terminan en revictimizaciones hacia la víctima de violencia por parte de Juan Pablo. Alejandro, pues muchísimas gracias por aceptar la invitación a Capital Político. No, a ustedes muchísimas gracias, y bueno, para cualquier cosa ahí estamos súper dispuestos. Arrancamos con nuestro siguiente bloque, que tiene 2 noticias internacionales. Al menos 79 migrantes murieron ahogados en el mar luego de que un barco se volcara frente a la costa del sur de Grecia, a unos 80 kilómetros al sureste de Pilos. Las autoridades griegas y la Organización Internacional para las Migraciones afirman que es posible que hubiera cientos de personas a bordo, se habla incluso hasta de 750. El pesquero, que se dirigía a Italia desde Libia, fue localizado en aguas internacionales a últimas horas del martes por un avión de Frontex, la agencia fronteriza de la Unión Europea. Y sobrevivientes afirman que este se hundió mientras los guardacostas griegos lo vigilaban de cerca. Recordemos que Grecia el mes pasado recibió algunas críticas internacionales por su manejo de la situación migratoria que vive Europa. Más de 70.000 refugiados inmigrantes han llegado a los países de la llamada primera línea migratoria de Europa este año, es decir, a Italia, España, Chipre, Malta y Grecia. Y según datos de la ONU, la mayoría han llegado concretamente a Italia. Para conocer más detalles de lo ocurrido y entender el contexto más amplio, estamos con Olga Sarrado Mur de ACNUR Global, la agencia de la ONU para los refugiados. Olga, bienvenida a Capital Político, gracias por aceptar la invitación. Hola, buenas. Olga, ¿qué otros detalles se han conocido de lo sucedido en el sur de Grecia? Bueno, pues estamos de nuevo ante un trágico incidente, de nuevo personas que han perdido la vida en el mar, personas, muchas de ellas con necesidades de protección internacional, y que se vieron obligadas pues a
a tomar esta ruta, probablemente frente a la falta de otras alternativas. Pues sabemos en este momento que los esfuerzos de búsqueda y rescate continúan. Sabemos que había varias nacionalidades, entre ellas personas de origen sirio, entre los sobrevivientes de Egipto, Pakistán y Palestina. Y estamos atentos a lo que está sucediendo. Nuestros equipos de ACNUR están en Kalamata, que está en el sur de Grecia, y están entregando ayuda de emergencia inmediata, kits de higiene también para los sobrevivientes, y también estamos proveyendo servicios de interpretación y acompañando a las personas que han sobrevivido a esta tragedia, que obviamente pues están en estos momentos pasándolo muy, muy mal. ¿Cuál ha sido la reacción de los gobiernos frente a este suceso y qué nos dice de la manera como se están asumiendo estas situaciones y estos incidentes? Pues por desgracia cada vez vemos más incidentes como estos en el mar, no solo en el Mediterráneo, pero en otras partes del mundo. Personas que pues, fruto de la desesperación se ven obligados a tomar estas rutas peligrosas para buscar un futuro mejor o para buscar seguridad. Muchos de ellos llegan de zonas de conflicto, huyen de la violencia y de la persecución. Lo que siempre pedimos desde ACNUR e insistimos es que es importante trabajar de manera coordinada para buscar soluciones que permitan repartir la responsabilidad a esos países que se encuentran en la primera línea de llegada, pero también pues, que recordar las obligaciones que tienen los estados para dar asistencia a esos barcos que se encuentren en peligro y así evitar las pérdidas en el mar. ¿Cuáles son como los pactos o los acuerdos que buscan hacer frente a esta situación y por qué algunos gobiernos hablan de un desequilibrio entre las obligaciones de los países de recepción primaria y las del resto de la Unión Europea? Bueno, nosotros lo que pedimos es que pues los estados continúen coordinando entre los estados que se encuentran, en este caso, en el Mediterráneo, son acuerdos que están reflejados en el Pacto Europeo de Migración y Asilo y que son claves para salvar vidas. Es cierto que hay que buscar acuerdos que permitan después redistribuir un mecanismo de redistribución de las personas que llegan a esos países fronterizos, ¿no? y que permitan compartir esa responsabilidad. Pero bueno, lo que tenemos que recordar también es que si miramos a la situación en el mundo, y son datos que publicaba ACNUR hace tan solo unos días, la mayoría de las personas, el 70% de las personas que están desplazadas de manera forzosa en el mundo se encuentran en países vecinos al país del que huyen. El 76% de ellas se encuentran en países de renta media o baja. Es decir, que no todo el mundo quiere llegar a Europa o a Estados Unidos, etcétera. Y lo más importante es que se invierta en esos países en los que se encuentran las personas desplazadas, ya que lo único que quieren es retornar a su hogar, entonces se invierta para que puedan tener una vida, un futuro, y también que los estados a nivel global trabajen para solucionar las causas de origen que llevan a estas personas a tomar estas decisiones tan complejas y poner en riesgo sus vidas. Y acorde a ese informe que menciona, ¿qué otros elementos son importantes a tener en cuenta a la hora de caracterizar o entender las diásporas y las migraciones que están teniendo lugar en este momento en el mundo? Pues lo más importante es darnos cuenta de que llevamos más de 10 años y ser conscientes de que llevamos más de 10 años con cifras que siguen en aumento de personas desplazadas, ¿no? Y eso significa que hay vidas, millones de vidas que están truncadas, que están en el limbo, de personas que huyen porque están siendo perseguidas por conflictos que ellos no han generado. Y lo importante, lo que nos demuestra este estudio, es que tenemos que ser conscientes de esa realidad
de ese desplazamiento que existe y trabajar para buscar soluciones que les permitan integrarse en las comunidades en las que están, para que puedan contribuir a ellas, que puedan seguir formándose y tener una vida digna, y a la vez trabajar para buscar soluciones en los países de origen, porque de esta manera se puede alcanzar la solución final, que es que puedan retornar a sus países, y que es lo que la mayoría de las personas refugiadas nos dicen que es su objetivo final, volver a sus hogares. Ya mencionaba un poco cuál es el llamado desde ACNUR, pero además de este llamado, ¿cuáles son como las recomendaciones que hacen ustedes a partir pues, de sus investigaciones e incluso del informe que trae a colación? La recomendación principal que hace ACNUR es trabajar de una manera holística en solucionar el reto que supone el desplazamiento forzado. Desde el origen, desde los países que están en conflicto, en los cuales hay una situación compleja y que obligan a las personas a tomar decisiones tan duras de huir de su país buscando una vida digna y buscando seguridad, intentar solucionar esas situaciones y a través de la paz, pues que las personas puedan volver a sus países, pero también trabajar en los países en tránsito, los países de acogida, los países en los que se encuentran estas personas desplazadas, para que puedan tener una estabilidad y no tengan que verse obligados a tomar decisiones tan difíciles como lanzarse a rutas peligrosas como puede ser en este caso el Mediterráneo, y que llevan a tragedias como la que hemos visto hoy. Olga, pues muchísimas gracias por aceptar la invitación a Capital Político. Espero que volvamos a conversar y que se encuentren las maneras de que este tipo de incidentes no sigan sucediendo. Un saludo. Y pasamos a nuestro último tema internacional por cuenta del caso de Donald Trump. El expresidente de Estados Unidos se declaró el pasado martes 13 de junio en un tribunal federal de Miami no culpable de los cargos federales presentados en su contra por el caso de los documentos secretos hallados en su casa de Florida, y pidió ser sometido a un juicio conjurado. Argumenta además que se trata de una gran caza de brujas lanzada por el presidente actual de Estados Unidos, el demócrata Joe Biden, a quien además dijo que de ganar en 2024 se encargaría de investigar. Estamos con Manuel Alejandro Rairán Cortés, docente e investigador de la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia, magíster en Ciencias Políticas orientadas a las relaciones internacionales con especialidad en Diplomacia y Resolución de Conflictos de la Universidad Católica de Lovaina en Bélgica. Manuel, bienvenido a Capital Político, gracias por aceptar la invitación. Muchísimas gracias a ustedes y para mí es un placer acompañarlos en esta oportunidad. Bueno, aquí mencionamos muy por encima algunos elementos del caso Trump, pero cuéntenos qué es lo que ha pasado en estos días. Bueno, en estos días se hace la acusación directa al expresidente Donald Trump sobre, al parecer, unos documentos clasificados que los retuvo el expresidente en su casa de Mar-a-Lago, y pues digamos que debido a esos documentos clasificados que hacen referencia a temas de seguridad nacional, le dieron por ello 37 cargos, es decir, 7 delitos federales, porque pues el exmandatario no podía tener estos documentos y mucho menos obstruir a la justicia para poder acceder el FBI nuevamente a estos documentos. Estos 37 cargos, pues digamos, se los leyeron esta semana al expresidente Donald Trump para saber si se considera culpable o no culpable, y como usted bien lo relataba, pues se declaró no culpable. ¿Cómo se está moviendo este caso dentro del contexto político actual de Estados Unidos? Bueno, hay que mirarlo desde dos perspectivas, uno general y el otro cómo se articula Donald Trump en ese contexto. No hay que olvidar que la sociedad estadounidense desde las elecciones del presidente Donald Trump 2016 se ha caracterizado por estar polarizada, ¿no? Es una sociedad que actualmente pues presenta graves problemas socioeconómicos a partir de la crisis financiera del 2008. Dentro de los países ricos, por decirlo de alguna manera, como se clasifican en la OCDE, es uno de los países
con un coeficiente Gini los más altos, es decir, una sociedad altamente desigual para este club de países desarrollados. Esto pues se agrega además que hay un cansancio también de parte de la sociedad frente a un modelo económico que vio que sus empresas se fueron para China y que no encuentran empleo, en donde ven que los representantes políticos trabajan más para los intereses de la élite política y económica del país más que por la ciudadanía. Y este descontento económico y político ha llevado a que el expresidente Trump pues llegara al poder, y cuyo pues mandato se caracterizó por, eh, por alebrestar y animar más este descontento, a partir de un ejercicio de jerarquía que implementó el expresidente Donald Trump. Y obviamente esa transición del periodo de Trump a Biden también se caracterizó por eso. Esta situación de polarización y de una alta dosis de demagogia por parte del expresidente Trump, pues ha llevado a que este exmandatario, pues hoy increíblemente tenga 6 procesos judiciales. Unos ya han sido resueltos, otros no, pero pues eso evidencia un deterioro en las instituciones. Más que en las instituciones, en la política estadounidense, que siempre se había caracterizado por una rigurosidad, por un respeto, digamos, por un debate profundo de las ideas, y hoy vemos que esto pues se ha ido desnaturalizando. Entonces, esa situación actual de la sociedad estadounidense pues se articula muy bien con el expresidente Donald Trump y lo materializa en esa puja que hoy se evidencia un país dividido, un país con unas necesidades económicas y políticas claras, y en donde se ve una falta de representación también política, más allá de los dos partidos políticos y sus subpartidos que los componen. ¿Dónde queda o cómo queda parada esa vocación de poder del Partido Republicano frente a un personaje como Donald Trump? Pues Juan Pablo, es una excelente pregunta porque eso también muestra cómo se ha ido afectando, cómo se ha estado afectando a los partidos políticos en Estados Unidos. El Partido Republicano con Nixon, después de los años 60, pues se convirtió en el partido de la ley y el orden. Y ellos fue esa consigna con la que quisieron buscar al electorado su apoyo, ley y orden. Y esto se debe no hay que olvidar, a todas estas manifestaciones que se desarrollaron en contra de la guerra, en contra de Vietnam, en contra digamos, de esta época del hipismo, y en donde para el Partido Republicano en esta época, pues consideraba que la sociedad estadounidense se estaba desvirtuando, y por eso el Partido Republicano se convirtió en este partido que buscaba la seguridad, la ley y el orden. Sin embargo, también los problemas políticos que antes describía también se materializan hoy en el Partido Republicano. Hoy el Partido Republicano no tiene esas figuras políticas que los podrían representar bajo esa lógica, y por el contrario estamos viendo a un expresidente Donald Trump que lidera las encuestas internas dentro del Partido Republicano con una dosis de discurso que habla en contra de la ley y en contra del orden, ¿no? En donde, con el contrario, incita a cuestionar las instituciones estadounidenses que se han caracterizado por su estabilidad, y pues eso claramente evidencia también una puja interna dentro del Partido Republicano. Creo yo que la discusión interna dentro de este partido es si el partido va a mantener una lógica de ese orden, ley y respeto a las instituciones que históricamente se ha caracterizado, obviamente con el libre mercado y con otras posturas económicas, o por el contrario, le toma rienda a esta postura del presidente Donald Trump, que busca ser de una extrema derecha, hacer una posición política más cuestionable hacia las instituciones políticas. Entonces creo que hay una discusión interna muy fuerte, porque aquí no solamente se está hablando sobre el futuro del país de Estados Unidos, sino también sobre el futuro y el camino que pueda tomar el Partido Republicano. Lo más preocupante, no vemos tampoco grandes figuras políticas dentro del Partido Republicano que puedan hacerle contrapeso al expresidente Donald Trump. Tenemos a un Mike Pence, vicepresidente del expresidente Trump, pero que no tiene todavía aún la fuerza suficiente, y a un Ron DeSantis, que es el gobernador de la Florida, que por las decisiones recientes pues se ha visto maltrecho también por sus votantes al tener estas medidas más fuertes en la Florida para los trabajadores migrantes. Manuel, ¿cómo interpretar esto? Aunque pues falta trecho, pero
de cara a la configuración de poderes a las elecciones de 2024. Repito, sé que falta, pero ¿qué escenarios se pintan en el panorama político estadounidense en este camino? Bueno, el escenario, a ver, todo se plantea, hay un escenario trágico y es que el expresidente Trump pueda ganar las consultas internas, ¿no? La convención interna del Partido Republicano, y se vea que no hay otro candidato consolidado fuerte más allá de Joe Biden dentro del Partido Demócrata. A hoy las elecciones darían por ganador a Trump y eso pues obviamente configuraría no solamente un problema para Estados Unidos que ya tiene unos temas internos económicos y políticos, también todas estas teorías de conspiranoides, también el fortalecimiento del Ku Klux Klan, es decir, hay unos desafíos a nivel interno de la democracia estadounidense, pero eso también, la victoria del presidente Trump nuevamente en 2024, pues obviamente tendría unas implicaciones a nivel internacional, porque no hay que olvidar que el mandatario, pues durante su periodo, pues maltrató todo lo que fue la cooperación y el multilateralismo internacional. Otro aspecto que también en ese escenario pues trágico sería en la medida que así el expresidente Trump tenga actualmente, bueno, ha tenido 6 procesos, varios de ellos abiertos aún, pues digamos que hoy la norma estadounidense le permite al exmandatario lanzarse a la presidencia, poder ganar. Y la única solución, digamos, en el camino, lo que está dentro del derecho estadounidense es preguntarle a la Corte Suprema si se mantienen los procesos que tiene el expresidente. Si la respuesta de la Corte Suprema es que se mantiene, la otra opción es que el presidente, dado el caso que él ganara, podría autoindultarse, ¿no? Y obviamente eso también es un un pésimo mensaje a las instituciones y a ese equilibrio de poder, y enviaría un mensaje a la sociedad estadounidense, pues de que en parte todo vale y que pues él pareciese que estuviera por encima de la ley estadounidense. Y eso pues claramente perjudicaría también las instituciones políticas internas. Hay otro elemento que también me parece importante y relevante mencionar, es que el expresidente Trump va a utilizar de aquí a estas elecciones, dentro de ese escenario, todos estos escándalos porque él sabe que todavía el efecto teflón le beneficia. ¿A qué me refiero efecto teflón? Esta es una manera de representar este fenómeno dentro de la ciencia política en que los políticos dentro de una sociedad tan polarizada pues hace que así el candidato tenga muchos escándalos, ellos le resbala. Eso se le llama efecto teflón y creo que el expresidente Trump sabe que cuenta con ese efecto teflón, que hay muchos seguidores que lo siguen respaldando en sus aspiraciones políticas y que obviamente eso lo va a beneficiar. Incluso los tribunales de justicia en la anterior, el de Nueva York, pues también por eso se le planteó que no podía dar declaraciones en público, le pedían reservas sobre el proceso que se le estaba llevando, porque los mismos tribunales saben y algunos analistas estadounidenses conocen que el presidente Trump puede utilizar estos escándalos, estos procesos judiciales a manera favorable de él, ¿no? Convirtiéndose como en la víctima de un sistema que además es una persecución política de las instituciones y del Partido Demócrata. Entonces, en ese sentido, creo que es bastante complejo de aquí al 2024 y el escenario si llegase el expresidente Donald Trump nuevamente a ser el mandatario de Estados Unidos, creo que representaría no solamente dificultades a las instituciones políticas internas, sino también al multilateralismo internacional. Y por último, Manuel, ¿qué ha dicho Biden? Pues porque Trump arremete, incluso llega a decir pues que va a investigar a su familia criminal. ¿Que ha dicho Biden y qué reacciones ha tenido el Partido Demócrata frente a este panorama político? Desde mi lectura, creo que el presidente Biden ha sido muy prudente. Creo que él conoce el efecto teflón, sabe que si él les da juego y se pronuncia sobre estos asuntos, le va a dar más espacio político a Trump para que pueda consolidarse dentro de la sociedad. En ese sentido, el presidente Biden ha sido muy precavido en sus pronunciamientos, incluso en la última amenaza del expresidente Trump, esta semana donde decía que si él fuese presidente iba a nombrar un fiscal para que pudieran enjuiciar a la familia de Biden y a Biden por ser el presidente más corrupto, ¿no? Porque también no hay que olvidar que al presidente Biden también encontraron unos documentos clasificados, pero hay unas diferencias entre ambos mandatarios y en ambas situaciones, ¿no? Pero creo que ha sido muy prudente, no obstante, no hay que olvidar, obviamente, que el
presidente Biden también tiene algunos elementos que se le podían pues investigar, incluso en este tema de los documentos clasificados. Hoy el presidente Biden está esperando la decisión de la justicia a ver qué hace frente a este tema. A Mike Pence, por ejemplo, le archivaron ese proceso, pero también no hay que olvidar también la situación del hijo, ¿no? De Biden, que también tiene algunos problemas con temas de las drogas, con el tema de pedofilia, pero también además algunos negocios del hijo de Biden en Ucrania. Entonces creo que eso pueden ser algunos elementos que podría explotar el expresidente Trump, y creo que por esa razón también ha sido muy prudente Biden para que se desarrolle y tampoco para tener intromisión dentro de los procesos judiciales como debería ser dentro de cualquier democracia, el respeto entre las ramas de poder. Manuel, pues muchísimas gracias por aceptar la invitación a Capital Político. Espero que volvamos a conversar y le estaremos haciendo seguimiento y echando ojo a lo que suceda con este caso. Claro que sí, Juan Pablo, muchísimas gracias a usted por la invitación y a Capital Político, y un saludo a todos los escuchas del podcast. Hasta aquí nuestro episodio de hoy. Capital Político no sería posible sin la dirección de Santiago Rivas, la edición de Cian González y la producción de María Cuestas. Mi nombre es Juan Pablo Conti y fue un placer estar con ustedes. Recuerden que esto es comunicación pública y lo que más nos ayuda es que nos compartan, le cuenten a sus amigas y amigas de lo que hablamos para que así sigamos creciendo la conversación y podamos seguir acompañándolos. Nos escuchamos el martes con un nuevo episodio, o el miércoles tal vez, y no se olviden de pasarse por las últimas entregas de Vital Importancia, nuestro podcast de cultura, por nuestro podcast de música, que se llama así, nuestro podcast de música, por respeto alrededor de temas LGBTIQ+, y de garra sobre deporte. Tampoco se pierdan nuestro podcast informativo diario, ahora un podcast. Recuerden que pueden seguirnos en todas las plataformas como Capital Sonoro y contarnos qué les pareció este episodio. A través de las redes estamos como @canalcapital. Hasta pronto. Capital Sonoro.